Hola, seguidores. Oigan, eh, sí se enteraron de esa parte, ¿no? Obviamente, de lo que, digo, estuvo muy difundido ahí en la televisión. El caso Wallace, la libertad de Juana Lomelí, ¿sí? Esa libertad después de casi 20 años, pero ¿qué es lo importante que quiero rescatar de ese tema? Y no en específico en el caso Lomelí, sino muchos otros casos que pueden ser similares al de ella. Y después viene, ay, joven, señorita, usted disculpe, ¿no? Usted disculpe, no pasó nada, cometimos un error por ahí y dictamos una sentencia de donde usted estuvo privada de su libertad 10, 15, 20, 40 años. Y no es el único caso, ¿eh? Por ahí está también el otro caso de conocido de la Mataviejitas, ¿no? No es el único caso, hay muchos, hay muchos. Y después viene esa parte de, ¿usted disculpe? No, señores, me imagino que por ahí su defensa, sus abogados, su equipo legal, yo creo que va a hacer algo, pero lejos de todo esto, yo creo que tenemos que comenzar a hacer ruido por respecto a pues precisamente la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado por cuanto hace a ese tipo de procesos, ese tipo de resoluciones o sentencias que realmente perjudican un entorno, una vida, perjudican todo un patrimonio y no nada más de esa persona, del sentenciado, del PPL, no, sino todo un entorno familiar, todo un patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque pues es muy costoso también estar, estar recluido en uno de esos lugares, ¿no? Digo, se decreta la libertad en el 2025, ahorita el 11 de junio, y pues usted disculpe, ¿no? Hay una violación a sus derechos humanos. Yo no digo, no me voy a meter en el tema de si es inocente o no. Aquí lo importante y lo rescatable de todo esto, porque en efecto, su servidor estudió esa sentencia, ¿no? Hay una parte de esa sentencia que a final de cuentas, si es culpable o no, si cometió o no, si participó o no, ese no es tema de discusión. Aquí lo importante es que el gobierno, el Estado trató de obtener la verdad o verdades fabricadas por ellos a base de tortura. ¿Sí? Existió una tortura flagrante, notoria, que no es posible que hasta tuviera que haber llegado a la Suprema Corte para que la Corte dijera, ¿está mal? Yo creo que no, señores. Yo creo que esa parte debe de ser visibilizada desde el principio, pero bueno, pues esa cultura no se tiene. Y entonces, por supuesto que al dictar una sentencia a base de una tortura, pues hay una violación flagrante a los derechos patrimoniales, a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de una persona. Y al verse vulnerado, es uno de esos derechos fundamentales que es precisamente pues una declaración forzada, pues evidentemente los lleva a una sentencia errónea, ¿no? El fruto del árbol envenenado. Y luego entonces hay un daño moral, señores, y yo creo que esa parte es la que debe de ser rescatable, insisto. ¿Para qué? No es por qué suceden esas cosas, sino qué nos deja, para qué, en qué nos beneficia, en qué nos ayuda. Hay que ver el trasfondo de esa parte, hay que rescatar lo que nos puede ser útil como abogados, como defensa. Esto también se lo hago ver pues a toda esa gente que nos ve detrás de estas pantallitas de redes sociales.
la comunidad en general debe de saber y exigirle a su defensa, pues ahora hay una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ser resarcida tanto económicamente como socialmente. Yo no estoy diciendo si es inocente o no, lo que sí es cierto es, hay víctimas, ¿sí? Hay responsables también que a lo mejor pueden o no haber sido castigados en su momento o pueden tener esa libertad, aún gozar de esa libertad, siendo total y plenamente responsables. ¿Por qué? Porque culparon a alguien que a lo mejor no estuvo en su totalidad, no participó en su totalidad, o bien, pues a final de cuentas aceptó una culpabilidad. ¿Por qué? Pues por amenazas más grandes, ¿no? Por imposiciones del Estado. Eso es lo que está mal. Y por supuesto que estoy de la mano y por supuesto que estoy del lado de que exista una reparación del daño por parte del Estado. Que si bien es cierto, esa persona nunca se le va a reparar porque es un daño irremediable, es una consecuencia irremediable en su vida que ya no va a poder tener vuelta, ya no tiene regreso. Entonces, lo mejor que se pueda debe de ser reparado por el Estado. Y si a eso le sumamos que pudiera o no contar con antecedentes penales, de por sí va a ser tachada por la sociedad. Eso es lo que les quiero dejar, un análisis, una reflexión del caso González Lomelí y Wallace. Insisto, ¿hay víctimas? Sí. ¿Hay responsables? También. Pero aquí lo menos cierto y lo que quiero destacar es precisamente esa responsabilidad del Estado por todas esas omisiones, por todo ese mal actuar. Recuerden que nosotros somos asistencia legal y consultiva, siempre en pugna del derecho humano. Licenciado Bautista, me despido. Recuerden que manejamos el área penal, el área familiar, incluyendo la violencia familiar, regularización de inmuebles y bueno, pues también trámites ante dependencias gubernamentales, asistencia legal y consultiva Tlalnepantla. Si tienen algún temita que nosotros quieran que participemos con ustedes, alguna duda, escríbanos ahí en los comentarios, ahí escríbanos. Algunos nos han dejado ahí sus comentarios y bueno, pues hacemos las respuestas mediante este mismo medio. Saludos, me despido, licenciado Bautista.